Gracias a todos los que nos ven. Comenzamos esta nueva serie, el Evangelio del Reino de Dios. Después de haber terminado esa serie de seguidor o discípulo, dijimos claramente que un discípulo debe ser alguien comprometido con la misión que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. A ser discípulos, ir a todo el mundo y a ser discípulos. Y recordemos que el mensaje de Jesús, con el cual comenzó, continuó y concluyó, es esta serie, el Evangelio del Reino de Dios. Él no tuvo otro mensaje. No tuvo otro mensaje. Usted lo puede analizar. Pero qué importante es ahora entender qué significa este mensaje. Y yo espero que usted le ponga mucha atención, porque va a haber cosas que probablemente lo van a desconcertar, pero con toda mi intención. Acuérdense que yo siempre tengo una intención cuando doy una palabra. La medito, la pienso, la analizo, para que cuando llegue a la buena tierra, bueno, a lo mejor nada más aquí hay buena tierra, y llegue a la buena tierra, nada más un amén. Usted es buena tierra. Amén. Tenga fe, tenga confianza. Yo sé que esto apenas está frío. Para que cuando llegue esa palabra a la buena tierra, eso dé fruto. Amén. Porque una semilla que no es sembrada en buena tierra, pues no da fruto. Y usted es buena tierra, debe siempre recordarle. Ahora, vamos por partes. La primera parte es el Evangelio. ¿Cuántos han oído hablar del Evangelio? Yo sé que todos, pastor, eso ya lo sabemos de memoria. Pregúnteme. Le voy a preguntar, pero al final, ¿ok? La palabra evangelio literalmente significa, yo sé que todos lo saben, pero queremos estar claros. La palabra evangelio literalmente significa buenas noticias o buenas nuevas. Hasta ahí todos dicen, ya la pasamos, hasta ahí estamos bien, ¿ok? Entonces, yo ya no voy a ser un predicador del evangelio. Le dije que se iba a quedar así. ¿Verdad, hermana Ana? Le voy a decir por qué. El que da las noticias del tiempo, hoy va a ser un día maravilloso, es un predicador del evangelio de buenas noticias. El mensaje es las buenas noticias acerca del reino de Dios. Entonces, si yo solamente soy un predicador de buenas noticias, no estoy en el plan de Dios. No estoy preciso. No estoy claro en lo que debo anunciar. Buenas noticias, mucha gente la da. Hoy vamos a hablar una nueva receta. Ya esos programas tan famosos de una receta y ahí la persona lo hace. Ay, qué buena receta esa. Es una buena noticia si a usted le gusta esa receta. Pero debemos ser precisos. Sí, debemos de ser predicadores o anunciadores del evangelio del reino de Dios, para que vea que sí hay una diferencia, ¿ok? Ahora, ya quedamos claros en lo que es evangelio, amén. Usted a veces es muy buen evangelista, porque a veces da muy buenas noticias. ¿Eso es malo? No. Pero si queremos ser más precisos, profundos en la asignación que se nos dio, debemos de completar la obra perfecta en el evangelio del reino de Dios. Ahora viene el reino de Dios. Y de eso aquí vamos a hablar, yo creo que como 2 años. A nadie le gustó. Bueno, 3 meses nada más. Hermano, es que el reino de Dios fue, el evangelio del reino de Dios fue el tema de Jesús. ¿Cuánto predicó Jesús? 3 años. Entonces, ¿por qué se enoja conmigo? Podemos predicar 3 años o 6 años sin ningún problema. Comenzó, continuó y concluyó con su mismo mensaje. Y aún así, los apóstoles y los que lo oyeron no lo entendieron. Amén. El reino de Dios. Cuando usted vea la escritura, usted va a ver que a veces se usa la expresión reino de Dios o reino de los cielos. No sé si usted lo ha checado, lo ha visto. Y hay gente que dice que son cosas diferentes. Déjeme le digo que no. Solamente que hay un porqué. Los evangelios mencionan reino de los cielos y reino de Dios. Hay un porqué.
Para que vea que desde ahí ya tenemos una contienda. Hay gente que dice, no, es que son dos cosas diferentes. No, es la misma situación. Solamente que para no sentirse ellos, sobre todo los judíos, hablar de mencionar el reino de Dios, mencionan el reino de los cielos. Un asunto de principios en su contexto para ellos. Pero el reino de los cielos y el reino de Dios es exactamente lo mismo. ¿Y qué significa reino de Dios? Donde el Señor reina. Y aquí viene la parte interesante. Dios quiere reinar en tu corazón. Nada más se oyó muy quedito. Dios quiere gobernar y reinar en tu corazón. ¿Y por qué no lo hace? ¿Porque no puede? No, Dios todo lo puede. Pero cuando no hay un corazón dispuesto a creerle, es muy difícil que Dios pueda obrar. Cuando nosotros vemos el reino de Dios como una expresión de su plan, donde hay un corazón gobernado por el propósito de Dios, ahí vemos el reino. Donde hay un corazón rebelde, altivo, en problema, en dificultad, ahí no hay una manifestación del reino. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el mensaje que Jesús trajo fue el mensaje que Dios quería que se diera a conocer a través de su Hijo. Yo le pregunto, ¿ha sido fácil transmitir el mensaje de Dios a través de toda la historia? No. Vayamos, por ejemplo, a los profetas de la antigüedad. ¿Qué hicieron? Ellos decían, así dice el Señor al pueblo. Y muchas veces el pueblo dijo, no lo haremos, no obedeceremos, tomaremos nuestro propio camino. Y terminaron matando a los profetas. Por eso Jesús les dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Hubo consecuencia. El profeta del antiguo tiempo hablaba de una forma clara, precisa y segura del plan de Dios para el pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? No lo rechazó, lo rechazó. Quiere decir que desde la antigüedad el mensaje del Señor nunca ha sido fácil. Pero vayamos más adelante rápidamente. Jesús comenzó con ese mensaje y terminó siendo crucificado. Después le dice a los discípulos, a los apóstoles, vayan, yo los envío. Y ellos continuaron la obra y la mayoría terminaron muertos. Ahora esa gran comisión es para todos nosotros. Y muchos les da miedo un poquito ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensaje va a traer cierta incomodidad. Ese mensaje es para que tengamos un orden en nuestra forma de vivir. El reino tiene que tener una expresión práctica. Yo le pregunto, hoy va a haber mucha pregunta. ¿Dios al pueblo de Israel le dio la ley o la religión judía? La ley, no le dio la religión judía. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque lo que vemos en la escritura es que Dios le da la ley, los principios, las demandas justas de Dios para el pueblo. Eso fue lo que Dios sí les dio. Y entonces la religión siempre es algo humano para sustituir el orden divino. Esa es la religión, sustituir una situación humana al orden divino. Entonces el pueblo de Israel crea la religión judía. Y mire lo más terrible. De la religión judía sacan 3 divisiones. O sea, una religión humanista del hombre dividida en 3. Fariseos, esenios y saduceos. ¿Qué pasa con eso? Que eso desvía el mensaje original de Dios. Por eso usted en la actualidad ve mucho humanismo enfocado en el hombre y no en el propósito. Si yo le dijera a usted, usted es un campeón, yo sé que es un campeón, pero si solamente me quedo en buenas noticias, en humanismo, no llegué al punto del propósito de Dios. Es decir, usted es un campeón, pero Dios quiere serlo procesado, transformado, renovado, afirmado y enviado para cumplir la misión. Ahí cambia.
¿Y qué se requiere para eso? Disciplina, entendimiento, compromiso, determinación, constancia, creerle al Señor, sacrificarse, esforzarse, todo eso. En otras palabras, morir. Pero dígalo fuerte, morir al yo. ¿Y qué es lo que hace la gente ahora? No, yo primero y después saber qué. Ignorando la situación y el plan de Dios. Ahora, aquí le va la otra, más dura. Si la primera le pareció un poco así, Dios a nosotros no nos dejó la religión cristiana. Pastor, entonces, ¿qué somos? Bueno, es que Dios nos dejó la religión cristiana. ¿O usted dónde lo ve? Usted va a decir, pero es que en Antioquía los llamaron por primera vez cristianos. Sí, pero no fueron ellos, fue la gente de afuera. Cuando los vieron dijeron, ellos actúan como Jesús. Entonces ellos son como cristianos. Pero ellos no pusieron un anuncio. Aquí nosotros somos cristianos, no. Sino fue la evidencia de su forma de vivir y de forma de ser. El reino de Dios tiene una expresión real en nuestra forma de vida. Cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón, porque oyó la sabiduría y todo lo que él hizo, dijo, yo quiero ir a escuchar la sabiduría, y fue y le llevó unas ofrendas, solamente para escucharlo. Mire lo importante de esto. La gloria de un reino no solamente está en el rey, sino en sus ciudadanos. Ese es un ejemplo del reino de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Lo máximo, la majestad. Pero la gloria en la cual nosotros podemos ser su expresión es la forma como vivimos. Por eso es que cuando yo digo, yo soy un ciudadano del reino, tú lo tienes que ver. Su forma de vida, su forma de vestir, su forma de, su cultura, sus lenguajes, todo. Imagínese una persona, y lo digo con respeto, yo soy un ciudadano del cielo, yo he creído en el Señor y vivo una vida totalmente desordenada. ¿A quién está representando ahí? Malamente al Señor. Una vez un pastor me dijo hace muchos años, bueno, no a mí, lo dijo en una predicación: hermano, si usted quiere vivir una vida desordenada, no diga que es cristiano, porque ofende al Señor, dice. Es lo mismo cuando nuestros hijos no se comportan como nosotros quisiéramos, ¿cómo nos sentimos? Entonces el mensaje del reino de Dios no es un mensaje que nos acomode a como yo quiero vivir, sino es un mensaje que debe traer transformación. ¿Por qué cree que siempre los fariseos estuvieron a disgusto con Jesús? Porque Jesús les mostraba claramente los principios del reino, y ellos querían vivir con los principios de su religión. Pero en este tiempo no ha cambiado mucho. La gente dice, yo tengo mi religión, pero yo vivo como yo quiera. Ese no es el evangelio del reino. Por eso Pablo dice que no hay otro evangelio. La gente lo ha transformado, triturado, disminuido, pero no hay otro evangelio. Solamente hay un evangelio. Amén. Ahora sí empezamos. El reino de los cielos tiene una tensión. Hágale así. Pero hágale así, porque si no aquí lo paso enfrente, a que lo haga acá enfrente. El reino de los cielos tiene una tensión porque ya está presente. ¿Cuánto lo creen? El reino de Dios ya está presente, pero en un futuro también lo veremos en su plenitud. Amén. Esa es la tensión. Jesús dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Ya hay un reino. Y ese reino, esto es muy importante recordarlo, no es terrenal, es espiritual. A veces la gente confunde mucho eso. En el tiempo de Jesús, Roma era el gran imperio que tenía esclavizado a medio mundo o al mundo conocido, incluyendo Israel. Y yo le pregunto, Jesús dijo, yo me voy a proponer quitar al César, ¿no? Y el pueblo de Israel sí quería un libertador militar fuerte, poderoso, y que derrotara al pueblo, a los romanos. Y Jesús dijo, no, mi reino no es de este mundo. Yo vine a establecer mi reino espiritual.
un reino en el cual no consiste en comidas ni bebidas, sino en ¿qué? En gozo y paz en el Espíritu. Ese es el reino. Cuando yo disfruto, ¿por qué era esa diferencia? Déjenmelo aclaro. El pueblo de Israel estaba muy acostumbrado a ceremonias, ritos, tradiciones, comidas. Dijo Pedro: yo no he comido nunca cerdo, yo no soy inmundo. Y empezó con esas cosas. Y dijo el Señor: olvídense de todos esos ritos. No tiene nada que ver con la comida, sino con el Espíritu. Entonces, cuando alguien es muy religioso y yo guardo el sábado, está bien, guárdelo. Yo no como puerco, está bien. Pero ¿dónde está la vida del Espíritu? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde está la guianza de tu espíritu? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Amén. Ok, primer versículo. Lucas capítulo 4 versículo 43. Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 43. Ahí va la tercera que no le va a gustar. Ok, se lo estoy anticipando. ¿Está conmigo? Amén. Pero él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie ¿qué? Pero espéreme, ¿dice evangelio o dice el evangelio del reino de Dios? Porque Jesús no era un predicador de buenas noticias, él era el predicador del evangelio del reino. Amén. ¿Y qué más? ¿Cuál es la última parte de ahí del versículo? Nos lo quitaron muy rápido. Porque para esto soy enviado. No me lo muevan de ahí, porque esto quiero aclararlo bien. Lo querían detener a Jesús. Aquí quédate con nosotros, Señor. Hacemos una carne asada, unos tamalitos. No, dijo el Señor. Yo tengo claro mi misión: anunciar a otros lugares el evangelio. Pero me gusta esa parte que Lucas, acuérdense que Lucas era muy preciso. Por eso me gustó tomar este evangelio. Lucas era muy cuidadoso en cada una de las palabras. La última parte ahí me gusta mucho y lo quiero aclarar. En Reina Valera regular dice: porque para esto he sido enviado, o porque para esto soy enviado. ¿Ok? ¿Está listo? No le va a gustar, de ahorita se lo digo. Jesús no fue enviado para que usted fuera feliz. Dios no lo mandó para: a ver, mi hermano, mi hermana, ¿qué le duele? Bueno, déjenme. No quiere decir que Jesús no tenía compasión de la gente, pero no fue su principal objetivo. Ni siquiera fue hacer milagros, ni hacer maravillas. Eso no era lo principal. Los hizo, claro, pero no era lo principal que él hizo. Él ¿para qué hizo? ¿Para qué vino principalmente? Lo leemos ahí: para anunciar el evangelio del reino de Dios. Dijo: así para eso me mandaron a mí. Lo demás puede ser complementario, pero no es la prioridad del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque entonces nosotros queremos centrar nuestra vida en que Dios me arregle todos mis problemas. Porque si no es así, entonces Dios falló. Pero no entendemos que ese no es el principal. Mire, el apóstol Pablo lo entendió mucho mejor. Esta leve tribulación, los problemas él los veía como leve tribulación, producen en mí un mayor peso de gloria. De buena gana me gozaré más en mis tribulaciones para que opere el poder de Dios. Una persona entendida que experimentó que las tribulaciones producen un mayor peso de gloria. Y nosotros queremos que Dios nos quite todos los problemas. Hay una diferencia en entender la palabra del Señor. Ahora, para esto he sido enviado. ¿Jesús sabía su misión a esta tierra? Amén. Él estaba claro en lo que él vino a hacer: que iba a padecer, que iba a morir, que iba a ser crucificado. Pero él se ofreció voluntariamente por nosotros. Por eso cuando él concluye su obra y se presenta al Padre, el Padre lo honra por su obediencia, por su sacrificio, porque cumplió la voluntad de su Padre. En otras palabras, nada hizo que no le diera gloria al Señor. El segundo versículo, Lucas 19:10. Esta va a ser la quinta que no le va a gustar. O a lo mejor ya lo he escuchado, pero no sé. ¿Listos? Lucas capítulo 19 versículo 10.
porque el Hijo del Hombre vino a buscarlo a usted. Vino a buscar y a salvar. Quiero que le ponga mucha atención. No los que se habían perdido, lo que se había perdido. Yo he escuchado muchas predicaciones de este versículo y yo no sé de dónde sacan que dice que vino a buscar los que se habían perdido. Ahí dice claramente no los. En un seminario que estuvimos hace muchos años y tuvimos un estudio acerca de este versículo particularmente, del propósito, la misión del Señor, a mí me impactó tanto que me permitió un poquito escudriñar más y me quedó claro cómo la misión del Señor no fue venir a salvar los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. Amén. Yo sé que usted dice, pastor, yo ya lo sé. Bueno, que le aclaro como quiera algunos puntos interesantes. Cuando el primer Adán, por eso Adán es la figura del que había de venir, Cristo. Y Dios depositó todo su plan en el postrero, en el segundo o en el último Adán, no en el primero. A Adán se le confió toda la autoridad, todo dominio y falló. Entonces, ahora Dios necesitaba recuperar legalmente eso que se había perdido. Por eso Jesús dijo, yo vengo con la misión de recuperar lo que perdió Adán, para recuperárselo para el Señor y que Dios cumpla, o el Padre cumpla el plan perfecto. Entonces Jesús dijo, yo vine a recuperar lo que se había perdido. Ya una vez que Él recupera toda esa autoridad, ahora sí el plan de Dios empieza a caminar, entendiendo que Dios, conociendo todas las cosas de antemano, ya sabía cuál era el plan perfecto, pero nosotros a veces lo ignoramos. ¿Cuándo usted fue salvo? ¿Cuando nació en el hospital? ¿Cuándo fue salvo usted? ¿Quién sabe? Pablo dice que a los que antes conoció, también los predestinó. Usted y yo fuimos salvados en la eternidad de Dios. Antes de hacer todas las cosas, antes de que usted naciera, antes de que usted y yo pecáramos, antes, Dios lo eligió. Y en ese plan lo predestinó. El asunto es que nosotros no sabíamos. Pero un día, o eso creo yo, se le alumbró y se le iluminó conforme a la palabra que usted fue elegido en la eternidad. Ojo, pero fue elegido en Cristo, no en crisis. Y pareciera que muchos cristianos solamente viven en crisis. Esta crisis y esta crisis. No, usted fue elegido en Cristo. Y no fue elegido en Adán, porque si no en Adán todavía estuviéramos muertos. Amén. Ahora, al salvar lo que se había perdido, quiero aclarar esto que es muy importante. ¿Cuántos nacieron siendo cristianos? Que diga, este nació y desde el primer día ya era cristiano. ¿Habrá alguien? ¿O todos? ¿O ninguno? Nunca se había hecho esa pregunta, ¿verdad? Bueno, como se confundió, vamos a aclararlo. Cuando nosotros estábamos sin Cristo y sin esperanza, que creo que la mayoría, amén, porque no nacemos conociendo de Cristo, simplemente nacemos de algo natural. Pero nuestro nacimiento importante es el espiritual, de una simiente incorruptible. Cuando a nosotros se nos alumbra que somos hijos de Dios, en ese momento nos dimos cuenta lo que sucedió en la eternidad. Bueno, algunos todavía no se dan cuenta, amén. Algunos piensan que el día que levantaron la mano, a ese día fueron salvos. No, porque entonces se contradeciría la escritura cuando decía que Dios nos conoció antes en Cristo. Una vez alguien me preguntó, ¿y cómo fue eso? Piensen por un momento los papás o las mamás. Piensen por un momento cuando nació uno de sus hijos o de su hija. Ya, rápido, así lo pensó. Amén. Así piénselo cuando nació su hijo o su hija. ¿Ya lo pensó? Bueno, eso es un ejemplo cómo Dios nos creó a nosotros. En el pensamiento de Dios, cuando Dios pensó en ti, te creó, te salvó y te predestinó.
Claro, eso todavía como que a nosotros no nos cuesta un poquito entenderlo. Pero a raíz de la escritura, eso es lo que sucedió. En el tiempo adecuado, en el momento, circunstancia, país, no sé, fue cuando tú dijiste algo, yo acepto al Señor, algo sucedió, y ahí fue donde Dios te alumbró. Lo importante es que una vez que entendamos esa obra, seamos agradecidos. Amén. Primera de Corintios 3:9. Ahora vamos a ver lo que Pablo escribe a la iglesia de Corintios. Y aquí va a estar muy interesante esto, porque Dios en su plan perfecto siempre tuvo el deseo de tener muchos hijos, que fue el plan que Adán abortó. Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vámonos primero por la primera parte. Colaboradores de Dios. Nosotros ahora colaboramos en equipo con el Señor. Ahí la palabra original de donde viene es sinergia. Hacemos sinergia. ¿Cuántos saben lo que es sinergia? Cuando dos elementos se juntan y producen mayor resultado. Ahora usted y el Señor se ha unido al Señor en un espíritu para colaborar en su obra. Hacemos sinergia. Por eso somos colaboradores de Dios. No somos espectadores de Dios, ni animadores de Dios. Somos colaboradores. Es el plan que Dios tenía para nosotros. Por eso ahora nosotros somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Jesús, cuando estuvo en la tierra en su cuerpo natural, Él expresó, enseñó, hizo milagros. Ahora le toca al cuerpo espiritual ser la expresión de Dios en la tierra. Amén. Iba a decir ay, 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 se me brincó, ay, amén. Yo sé que se dio cuenta, por eso se lo digo, para que no vaya a pensar ay, 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 amén. Ahora yo colaboro con Dios. ¿En qué? En anunciar el evangelio del reino de Dios. Por eso somos colaboradores. Pero muchos se consideran animadores. Sí, alguien más lo haga. Sí, que el Señor lo haga. No. Usted es un colaborador. Usted no es un animador. Medítelo. Ok, termino con este. Colosenses 1:13. Mire las verdades espirituales que a veces se nos olvidan. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos están en el reino? Porque si usted no está en el reino, todavía está en la oscuridad. Está en tinieblas, está perdido. Si usted ha creído al Señor, por esa palabra de fe y por esa obra de gracia, usted está legalmente en el reino. ¿Quiere decir que hay gente que está en tinieblas todavía? ¿En oscuridad? ¿En pecado? Sí. Pero démosle gloria a Dios que un día el Señor extendió su gracia y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. En otras palabras, diga, yo ya estoy en el reino. ¿O está en las tinieblas? En el reino. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué significa estar en la potestad de las tinieblas? En un sistema de gobierno contrario al orden divino. Mucha gente en el mundo está todavía en la oscuridad y en las tinieblas. Pero nosotros ya no tenemos ese orden. Ahora nuestro rey reina porque Él es el soberano del reino. Amén. Y ahora yo estoy en el reino. Y ahora tengo otra dinámica. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, no se acomoden al mundo, no se amolden al mundo, porque el mundo tiene una forma de pensar contraria a la voluntad de Dios, sino sea renovado su manera de pensar. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque hay mucha gente salva en el reino, pero con mentalidad mundana, pagana, mentalidad de tinieblas.
Por eso cuando el reino viene es para alumbrar, para aclarar, para traer orden, para que el reino de Dios sea verdaderamente gobernando todas las esferas de nuestra vida. Para que cuando alguien vea y diga, ni siquiera va a decir que si es cristiano, que si es del reino. ¿A usted no le ha tocado conocer a alguien que dices, esa persona sin decir nada es ordenada, es respetuosa, es productiva, o necesita la persona decirlo? Pero vea una persona desordenada en toda su forma de vida, eso es obvio. Ahorita que veníamos, a mi hijo Jonathan, le voy a poner un ejemplo. Mi mamá le dice pollito cuando estaba más chiquito, porque ahorita ya está más grande. Y le digo, mira Jonathan, ese señor dice de su negocio, el pollito car wash o mecánico, no sé qué anuncio. Le digo, pero en realidad ese señor ni siquiera le debería de poner el nombre de su negocio a ese carro. Bien descuidado, golpeados, pero una cosa descuidada, que cuando tú lo ves, al menos yo diría, yo no le hablo a ese hombre, no sé usted, porque si así trae el carro, imagínate qué te va a poder ofrecer. Yo le digo, más bien le debería de poner el guerrillero mecánico, porque ese carro parece que anduvo con la guerrilla. Eso es una expresión de lo que hay. Hace muchos años, allá en México, en las casas nuevas, pues todo el mundo le quiere poner protectores a las ventanas por seguridad. Y recuerdo que una persona dijo, aquí me llegaron como 20 cartas. ¿Y saben cuál escogí? Dije, no, la que tenía mejor presentación. Porque si esta persona le puso cuidado a la presentación, imprimió y todo, le va a poner cuidado a mi trabajo. Y me enseñó unas hojas de unas personas que le ponen, así en una hoja, hago barandales así y puso la hoja ahí. Dijo, ¿tú crees que yo le voy a confiar a esta persona? Que ni siquiera pudo hacer, aunque sea algo a máquina de perdido. Entonces la expresión de nosotros es algo visible. De hecho, el reino tiene una expresión visible. ¿Usted ve a alguien? Y lo puede ver claramente. Ahora, recuerde siempre que Colosenses 1:13 es una realidad ya gracias a la obra de Cristo completa. Pero otras traducciones nos dice que nos rescató de la oscuridad, que nos rescató del poder de la oscuridad, y a veces se nos olvida. Ahorita comentaba con los hermanos, cuando comenzamos, yo les decía un poco de mi experiencia en México, que antes uno estaba en las tinieblas, en oscuridad, separado de Dios. Pero un día la gracia te alcanza y te traslada a su reino, no para que vivas igual, mi hermano. No para que tu mentalidad sea la misma. No para que tu forma de hablar, tu forma de vestir sea la misma. Y no estoy hablando de que tienes que vestir con ropa muy cara, pero al menos presentable. Porque una realidad que la que vivimos es que como te ven, te van a tratar. Qué bueno que la gracia de Dios ve nuestro corazón, pero en esta realidad que vivimos, como te ve, la gente te va a tratar. Y se lo digo por experiencia. Yo he ido de aquí, a veces me mandan a Walmart terminando el servicio, y bueno, yo voy, ¿verdad? Obedezco. Se ríe el hermano, pero pues sí. Y nada más llego a Walmart y la gente me dice, ¿qué necesita, señor? ¿Qué necesita? Y le digo, no, esto, sí, y me lo dan. Y voy entre semana con unos guaraches, así con un short. Nadie, al contrario me dicen, oiga, ya váyase de aquí. Porque esa es una realidad en la que vivimos, no podemos ignorarla. Amén. Ok. Si nosotros, Dios nos rescató del poder de la oscuridad en la que vivíamos, de la potestad de las tinieblas, es para que disfrutemos los beneficios de su reino. Gozo, paz en el Espíritu. ¿Sabe que en este tiempo hay tanta gente que necesita de esa paz? Necesita una palabra. Necesita que tú le des una palabra. Y recuérdelo, a donde usted vaya, usted es un colaborador. Usted no es un colaborador el domingo o el día de servicio. Todos los días usted es un colaborador. ¿Cuántos saben que hay muchas samaritanas en este tiempo? A ver quién la agarra por ahí.
¿Cuántos saben que hay muchas samaritanas en este tiempo? Y cuando digo samaritanas, lo que la Biblia dice en Juan 4, no estoy hablando de una mujer, estoy hablando de una persona necesitada del Señor. Por eso Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Él pudo haber ido por un camino más corto, pero dijo, yo necesito, porque ahí hay una mujer que necesita que yo le dé agua viva. Esas samaritanas están esperando por ti. Esas personas necesitadas están esperando que tú le des una palabra que les traiga paz, que les traiga gozo, que les traiga dirección, esperanza a su vida. ¿Y por medio de quién lo va a hacer? Suyo. Por eso somos los colaboradores de Dios. Dios lo puede hacer, sí, pero ¿tú para qué necesita colaboradores? Aproveche cada oportunidad, porque esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso requiere responsabilidad. ¿Sabe que hay mucha gente necesitada en nuestras familias? Yo lo digo por mí, no por usted. Yo tengo familia mía que necesitan mucho de la palabra del Señor. Cada vez que tengo oportunidad, le siembro una palabra, y parece que no hay respuesta, parece que muchos la abortan, pero la palabra del Señor no regresará vacía a su familia. Pero tiene que creerlo, tiene que estarle sembrando. Nosotros somos agentes especiales en el reino de Dios. Pero no se lo voy a decir cómo somos esos agentes especiales, se lo voy a decir la próxima semana. Amén. Para que usted vea que la encomienda que el Señor nos dio nos equipó de una forma maravillosa. Así que siéntase contento y seguro, porque Jesús dijo, así como me envió el Padre a mí, yo los envío a ustedes. Así que usted es un enviado de Dios, y recuérdelo siempre, que lo rechazan, que no le creen, que lo critican, usted cumpla su comisión. El Señor le recompensará grandemente. Se lo garantizo. Póngase de pie. Nos despedimos de todos los que nos ven. Gracias por compartir este video. Un abrazo desde Master Row en español. Gloria.